Vietnam. Good morning, Vietnam. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver. Hola, ¿quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Muy buenos días, 4 de febrero de 2014. Volvemos un día más con la revolución cafetera. Now the echoes were getting louder and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs and we sang, oh. Ya veo que se va incorporando la gente, empiezo a ver cómo circula el mensaje por Twitter. Hoy echaremos un vistazo a las portadas de los periódicos, veremos algunos editoriales, hay alguno cargadito, hay alguno bien intenso. Y charlaremos después también con Jordi Évole. Sabéis que el periodista consiguió reunir alrededor de una mesa a Felipe González y Artur Mas, y es un programa que ha tenido una enorme repercusión y que incluso ha motivado a alguno de los editoriales que veremos después. Ya veo que se incorpora Tony Matarín, que dice: otro día más, todos juntos con el mejor café del día en la cafetera. Buenos días a todos, Resistencia. Si estás escuchando esto, no estás solo. Y os iba preguntando, ¿a quién queréis que demos hoy el Relaxing Cup of Café con Leche? ¿Y a quién queréis que le demos el café con sal? ¿Quién lo merece hoy más que nadie? Honestamente, es que no nos faltan candidatos. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi. Hoy no. Depende. Por ejemplo, leo algunas de las propuestas que estáis enviando. Dice David Sánchez: café con sal a los sueldos indignos, de no palo al agua, alejados de la realidad laboral. Miseria que vivimos los españoles. Dice de la Reina y Leticia. Los sueldos de la Reina y Leticia, dice David. Bueno, dice también Juan Parra, dice: contradictorio que una multinacional con beneficios bestiales haga estas cosas. Es que hay trabajadores de Coca-Cola que están reunidos en el entorno de las embotelladoras, de las fábricas, y protestando por ese ERE que amenaza con dejarles sin trabajo, y creo que hoy son firmes candidatos para obtener el Relaxing Cup de este programa. Mucha fuerza y mucha energía.
También dice: médico Guada mosqueado, sal a López del Hierro, ese hombre que más puestos de trabajo remunerado tiene. Café dulce para los proletarios, cojonudo. Ay, se os olvida que estáis escuchando la revolución. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. José Manuel Martínez también, que dice: la resistencia formada. Dice: buenos días, comandante Berlín. A sus órdenes, mi general. Dice: ahora sí que oigo cómo sale el café de la cafetera. Dice: foro antiusura. Dice: buenos y antiusureros días. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. If you dream of something brave. Dice Pilar del Río, dice: Jordi Evo le sentó a dos políticos en una mesa y está bien. Dice: lo maravilloso fue que cupiéramos casi 5 millones ahí. Un beso muy fuerte a Pilar del Río, que está en este momento en Tías, Lanzarote, donde ahora mismo son las 7:36 de la mañana. No me ha dado tiempo a prepararlo, Pilar, si no te pegaba un telefonazo para que nos describieras el amanecer allí. Cómo amanece en la casa de Saramago en Tías, Lanzarote. Si vais alguna vez por Lanzarote tenéis que pasar por la casa a visitarla, es una casa museo que está abierta. Bueno, vamos a pasar a las portadas de los periódicos, que luego me enrollo, luego me dicen a mí que me lío a contar cosas personales, y hoy las portadas vienen bien cargaditas. Dice el periódico El País, estoy viendo, lleva un titular a 4 columnas que dice: Susana Díaz ofrece a Artur Mas una salida al desafío soberanista. Y lleva un titular que llevan más periódicos, luego veréis como algunos lo esconden, lo camuflan, lo disfrazan, lo disimulan, pero un titular que va a dar que hablar. Informe de la UDEF al juez sobre la trama Gürtel. La policía confirma que Álvarez Cascos cobró sobornos por la campaña del 2004, dice el periódico El País. Ahí están empezando a salir cositas un poquito más para atrás. Es que estaba mirando porque en el pie de foto de la fotografía, no lo leo muy bien desde aquí, pero dice: nadie se va a desarmar. El líder de las autodefensas del Estado mexicano de Michoacán, José Manuel Mireles, en la fotografía afirma en una entrevista al País que nadie se va a desarmar, en referencia a las milicias que luchan contra los cárteles de la droga. No estamos en guerra con el Estado, dice. Una fotografía bastante bonita, bastante evocadora, así muy del lejano oeste. Dice The Cast que Susana Díaz cada vez está más cerca del liderazgo del Partido Socialista. Y dice Menudo Tiarro, dice: cualquier día la UDEF descubre quién puede ser Mariano Rajoy. Necesitarán a la CIA y a la tía. Ayer, por cierto, hizo estuve viendo el programa El Rojo Vivo de Antonio García Ferreras y estaba Paco Maruenda, que es un habitual, como bien sabéis, de todos esos programas. Muy bien. Bien. El caso es que estaba allí, pero hizo un chiste que tuvo cierta gracia. Dice: no, ¿sabes que ahora el Partido Socialista ya no se llama así?
Se llama Partido Susanista Obrero Español. Es verdad que Susana Díez está cobrando un enorme protagonismo dentro del partido y hay quien la ve como la gran sorpresa, la gran esperanza blanca. No sé, yo no llego a tanto, pero... Bueno, el ABC, esto es lo que os decía, que aquí tiene una portada bien interesante hoy. El ABC dice: fraude de UGT y comisiones obreras. Alaya destapa otra gran mordida sindical. Eleva de 7 a 12 millones las sobrecomisiones embolsadas por la gestión de los ERE. Un día tenemos que hablar del dinero que se cobran, que se llevan los sindicatos por la gestión de los ERE, porque tiene una lectura que no es precisamente la que hace el ABC. Pero bueno, lo digo porque el ABC ha colocado este tema como un gran asunto central de portada, pero dejan en un ladito, un poquito más abajo y ya con letras menos llamativas, un titular sin importancia: la policía identifica a Álvarez Cascos como intermediario de la trama Gürtel. Lo que se les ha olvidado subirlo un poquito, hacerlo un poquito más grande. Lo habrán hecho con Windows. Mira, Pilar del Río, con rápida reacción, contesta en Twitter: en Lanzarote amanece suave y un poco rosa, sin viento y con promesas. Besos desde Tías. Un beso, Pilar. Hay una pregunta que persigue a los escritores probablemente desde siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desassossegar. Echamos de menos a Saramago, tú lo sabes bien, Pilar, aunque por suerte te tenemos a ti. Algún día tengo que contar cómo conocía, bueno, yo creo, ya lo conté en el blog una vez, pero cómo conocía a Pilar del Río y a José Saramago. Se mudaron a vivir al edificio en el que yo vivía, al edificio en el que yo vivo. Y entonces un día, me lo habían contado unos vecinos, me dijeron: ¿sabes quién se ha mudado al edificio? José Saramago, el Nobel de Literatura. Y entonces un día me armé de valor y a eso de las 6 de la tarde llamé a su puerta. Y entonces me abrió Pilar del Río. Y entonces le expliqué: mira, soy Fernando Berlín, yo soy un periodista, tengo una radio aquí arriba que emite desde una casa y sé que estáis aquí y yo es que sueño con entrevistar a José Saramago. Y me dijo: no te preocupes, ¿quieres pasar? Y entonces estaba José y estabais cenando, creo recordar, Pilar, unos huevos fritos. Y José dijo: eso, dijo, tengo aquí unos huevos fritos, ¿quieres un poco? Y me ofreció de su plato. Qué diferentes actitudes porque luego tuve la oportunidad de conocer esto. Cada vez que lo cuento a Pilar no le gusta porque es muy buena persona, pero después la vida me llevó también a conocer a Vargas Llosa. Qué diferentes actitudes, qué diferentes perfiles, qué diferentes caracteres. Por eso a José Saramago lo guardamos en la biblioteca y en el corazón, y a otros solamente los guardamos en la biblioteca. Bueno, y estoy viendo también la portada del periódico El Mundo, que dice: los corruptos se quedan con el 25% del dinero de las contratas. Un informe de la Comisión Europea revela que en España el 97% de los empresarios ha detectado corrupción en las administraciones públicas. Toma. Y además lleva un titular en medio de esa noticia. Dice: la UDEF concluye que Cascos es el PAC que cobró 980.000 eurazos de la trama Gürtel. Lo de los eurazos lo digo yo. El Mundo lo dice más elegantemente.
Luego también lleva un titular que dice: las primas a renovables nos han costado más de 50.000 millones, han costado más de 50.000 millones al consumidor ya, pero señores del Mundo, García Gadillo, ahora que es usted director, recuerde que eso nos ha colocado en la cabeza mundial en desarrollo de esa tecnología. No sé si es para estar preocupado o para estar contento. Y también añade el periódico El Mundo en la columna: la presidenta de la VT me dio ante Interior para hacer pasar por víctima a su número 2. Últimamente habéis visto que ayer ya lo vimos en algunos titulares. El periódico El Mundo está zurrándole a la VT. Dice Menudo Tiarro: acojonante Saramago siempre en el corazón. Ya os contaré, tengo un montón de anécdotas guardadas porque con Pilar conecté muy rápidamente. Es verdad que tenemos una excelente relación y le tengo un enorme cariño y me ha permitido estar presente en algunos momentos maravillosos. Por ejemplo, yo un día me llaman, dice: oye, que estamos llegando a Madrid pues no sé si veníais, Pilar, veníais de Lisboa o de Lanzarote, y pocos días después, 3 o 4 días después del 14 de marzo, las elecciones que ganó el Partido Socialista después del gran atentado en Madrid. Y entonces había una gran manifestación en la que José Saramago iba a leer un texto. Y entonces me dijo Pilar: oye, si te puedes pasar, dice, tenemos un problema con el ordenador porque no conseguimos que funcione el correo electrónico. Entonces me pasé por su casa y digo, bueno, yo te lo miro. Y entonces estaba allí en la mesa y José extiende un periódico y me dice: mira, venía en el avión escribiendo el avión o el tren, escribiendo el texto que voy a leer en la manifestación. Y entonces había hecho unas anotaciones en la hoja, y en las anotaciones decía: hoy por hoy Madrid es la capital de Europa, no la capital política, no la capital económica, sino la capital moral. Y había esbozado allí cómo iban a ser las primeras palabras de su discurso. Y entonces me dijo: y claro, tengo que enviarlo por correo electrónico y no consigo hacerlo funcionar. Y le dije: José, yo te lo arreglo si me regalas ese trozo de periódico. Me dijo: sí, claro, hombre, llévatelo. Y entonces lo tengo enmarcado en casa con la fecha de aquel día, de aquella semana tan significada, tan dura para este país y para la gente de bien, con esas palabras apuntadas en el margen de la hoja. Bueno, más periódicos. Dice La Razón: la monarquía cuesta a cada español 16,6 céntimos al año. Dice: por primera vez la reina y doña Leticia tendrán sueldo propio. Doña Sofía recibe 63.234 euros y otros 68.000 para representación. Y la princesa 49.000 y otros 53.000 para representación. Los menos costosos de toda la realeza europea, dice el periódico La Razón, en un cálculo que se han hecho. No sé cómo han repartido entre cada español ese presupuesto y a cuántos españoles han contabilizado, y no sé tampoco si han contabilizado a los inmigrantes que viven en España. Dice Pilar: por Dios, calla. No, uy. La verdad es que sería... Lo que pasa es que esto me da miedo cansar a los internautas, a la gente que está navegando por Twitter, Pilar, porque tengo un montón de anécdotas bonitas que viví junto a vosotros y algunas las tengo documentadas, porque una cosa que hice fue que yo era perfectamente consciente, porque además Pilar del Río, si tiene algo maravilloso, es que sabe expresar perfectamente y hacerte entender perfectamente que lo que estás viviendo es una situación muy excepcional, muy maravillosa. Y entonces yo me dediqué a documentar todo aquello que viví con vosotros, Pilar, contigo y con José. Y tengo muchas horas de grabación de vídeo, tengo muchas fotografías hechas con el móvil, porque siempre pensé que aquellos pequeños privilegios que yo tenía la oportunidad de vivir con vosotros tenían que ser compartidos. Lo cual me sirvió, por ejemplo, el día que inauguraron la biblioteca en Lanzarote, para sacar una cámara de vídeo, que me daba una vergüenza horrorosa porque no dejaba de ser un pequeño invitado, y sacar la cámara es como siempre, da un poco de pudor, porque piensas, igual a alguien le molesta y no se va a atrever a decírtelo porque estás invitado y tal. Pero dije, no, de esto nada, esto hay que solidarizar, esto hay que compartirlo. Y entonces saqué la cámara de vídeo y grabé. El vídeo está en YouTube, la inauguración de la biblioteca, que José estuvo cantando, estuvieron bueno, hay un baile, un poema, lo tenéis que ver porque es una maravilla, no lo quiero describir para no destriparlo, pero está en YouTube. O sea que tengo muchas anécdotas que contar, Pilar, y
y muchos agradecimientos que darte por todos esos momentos que me habéis permitido pasar junto a vosotros. Bueno, La Vanguardia. Susana Díaz insta a Rajoy a mover fichas sobre Cataluña. Os decía antes el protagonismo que está adquiriendo Susana Díaz. Dice, la presidenta de la Junta, tras su primer encuentro con Artur Mas, pide un diálogo que evite el choque de trenes. Es algo, por cierto, que, insisto, llevan los periódicos, los editoriales. Hay algún periódico que está recogiendo el protagonismo que de pronto ha adquirido el Partido Socialista vía Felipe González por ese programa de televisión que capitaneó Jordi Évole y que logró sentar alrededor de una mesa a Artur Mas y a Felipe González. Y hay algún periódico que une estas dos ideas, el periódico El País en el editorial, que une estas dos ideas. Dice, Felipe González y Susana Díaz se esfuerzan en relanzar el diálogo con Artur Mas, algo que es urgente. Dice, la visita de Artur Mas de Susana Díaz fue precedida del debate entre el presidente de la Generalitat y Felipe González. Por eso quería hoy que hablásemos con Jordi Évole, porque el programa ha sido un programa excepcional, a nadie se le escapa, y para que comentemos un poco el transcurso, ¿no? Cómo fue y las interioridades del mismo. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Fernando. Sí, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Jordi Évole, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, felicidades lo primero, porque fue como observar por una mirilla un encuentro de alta política. Ostras, me parece que no se puede definir mejor, porque sí que es verdad que hubo momentos en los que parecía que ellos, que son políticos, y un político casi nunca se olvida de que hay una cámara, parecía que se habían olvidado de que había una cámara, y eso yo creo que traspasó. Jordi, tras el programa especial del domingo, ¿cuál crees que es el mensaje que quedó para el ciudadano tras la conversación entre Felipe González y Artur Mas? Yo creo que quedaron muy claras unas manifiestas ganas de dialogar, de hablar, que es verdad que cuando se ven las cartas que llevan los unos y los otros, en este caso Artur Mas y Felipe González, creo que no se gustan demasiado, ni las que lleva el uno ni las que lleva el otro, les gusta al contrincante, por decirlo de alguna manera, pero que igual hace falta echar más partidas para que las cartas empiecen a gustarles un poquito más. Creo que si hay esa voluntad de diálogo, se conseguirá una de las cosas de las que se hablaba en el cara a cara, en el debate, y es que no haya choque de trenes. Y algo ajeno al programa estrictamente del otro día, tú que viste ese espíritu de diálogo, tú y que conoces bien la sociedad catalana y conoces bien lo que está ocurriendo, ¿tú crees que hay posibilidades de llegar a un acuerdo antes de una consulta? Se tienen que dar pasos, y se tienen que dar pasos firmes. Ahora en Cataluña pasa una cosa, al menos lo que yo percibo, es que hay una parte de la ciudadanía, que yo no sabría decir en qué porcentaje está, no lo sé, que está muy ilusionada. Esto es como, no sé, es como tener un sentimiento. Los sentimientos son muy difíciles de combatir. Es como cuando te gusta una chica o te gusta un chico. Incluso aunque te digan, oye, que igual no te conviene, ya, pero es que estoy enamorado. Entonces, eso es muy difícil de combatir. Que antes de la consulta se pueda llegar a otro tipo de solución, no lo sé. Creo que en Cataluña hay unas ganas por parte de un porcentaje de la población, que insisto, yo no sé cifrar, no he hecho una encuesta, las encuestas oficiales lo cifran en un 70%, aproximadamente alrededor del 70% de gente que sí que quiere ir a las urnas a que se le consulte,
bueno, pues eso, que quieren una consulta. Si hay una cerrazón por parte del gobierno central a realizar esa consulta, pues no sé si se puede buscar otra fórmula. Yo creo que Artur Mas va proponiendo cada vez una consulta menos ambiciosa. Ya prácticamente plantea la consulta casi como una encuesta para saber lo que el pueblo opina. Ya no le da carácter vinculante. Bueno, digamos que esos son pequeños pasos hacia el acuerdo, ¿no? Rebajando las pretensiones, ya no es un referéndum, ya no es una consulta vinculante, casi que vamos a dejarlo en una encuesta, pero con un corpus dentro de la encuesta mucho mayor al que nos tienen acostumbrados las encuestas. En todo caso, Jordi, lo que resulta sorprendente es que después de ver el programazo que hiciste, resulta sorprendente que estemos faltos de encuentros así, ¿no? Que no se produzcan con más frecuencia. Creo que no lo pasaste bien durante la grabación del programa, tú mismo lo has contado en el periódico de Cataluña, ¿no? Que fue una situación tensa. Tensa porque yo estoy pendiente de muchas cosas, es decir, yo creo que no supe calibrar hasta qué punto ya nuestro trabajo casi había acabado cuando lo sentamos allí. Que a partir de allí eran ellos los que tenían que dialogar y nosotros prácticamente apuntar 4 cositas, que es lo que acabamos haciendo. Pero yo tengo que reconocer que llevaba un cuestionario de más de 40 preguntas, un cuestionario que se va a ir al limbo de los cuestionarios, donde ya hay muchos cuestionarios, pero bueno, al no tener experiencia en este tipo de encuentros, pues tú no sabes muy bien cómo preparártelo. Y a veces la experiencia nos ha venido a decir, la experiencia que hemos tenido esta vez, que una vez tú sientas a las personas que tienen que hablar, los protagonistas tienen que ser ellos y tú básicamente tienes que apuntarles y poco más, tienes que guiar mínimamente esa conversación, pero yo eso, ya te digo, no lo sabía en el momento en el que lo estaba haciendo y por eso pues lo sufrí, pensaba que no lo estaba conduciendo como debía y casi adopté la postura de dar un paso atrás, pero porque no me quedaba más remedio, no te creas que fue una cosa totalmente premeditada. Bueno, fue un exitazo de audiencia también, y parece incluso, fíjate qué debates se han hecho muchos, pero has inaugurado un género por el todo, por los personajes, el tema, la puesta en escena, que también era fantástica. Empezaban por el día, terminabais por la noche, era francamente bueno. Oye, ¿nos puedes adelantar algo del próximo programa, del próximo domingo? Bueno, pues el próximo domingo, aprovechando la polémica que generó en este país la derogación de la doctrina Parot, pues vamos a hablar un poco desde otro punto de vista de lo que ha supuesto esa derogación de la doctrina Parot, hablando de cómo es la reinserción de los presos en este país. ¿Cuánto invertimos en eso? ¿Realmente se hace un trabajo que dé sus frutos? Para intentar también mitigar un poco la alarma social que se suscitó en su momento y que no sé hasta qué punto también los medios de comunicación contribuimos a generar esa alarma. Entonces vamos a ir por ahí. Estamos un poco decepcionados con cómo funcionan las instituciones penitenciarias en España. Ya te digo que desde el organismo no se nos ha permitido acceder a ninguna cárcel, solo en Cataluña, que es donde están delegadas las competencias, y el acceso que se nos dio fue para hablar con el director en una zona donde no había ni un preso, y la verdad es que fue un poco frustrante. Yo creo que hay un déficit también de transparencia en eso, en este país. O sea, que tú hagas un espacio, un programa dedicado a la reinserción de los presos y que ningún preso pueda participar, me parece una anomalía democrática, te diría incluso. Pues estaremos el domingo frente al televisor. Jordi Évole, muchísimas gracias, muy buenos días y muy buena suerte. Muchas gracias, Fernando. No te pierdas la entrevista, eso sí, al final del programa, a un cura que lleva 22 años yendo a una cárcel, y creo que esa vivencia que ha tenido ese hombre tocando el tema desde muy cerca, a mí es de esas entrevistas con personajes anónimos, con lo que yo llamo héroes cotidianos, que, bueno, a mí me ponía la piel de gallina. Seguro que sí. Gracias, Jordi. Un abrazo. Un abrazo para ti. Que vaya bien, Fernando. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia.
Bueno, ahora os voy a pedir un favor, que es que me ayudéis a titular esa entrevista, porque Jordi Évole ha dado algunos titulares. A mí el que más me gusta es el de con Artur Mas y Felipe González. Quedó clara que hay ganas de dialogar, que hay ganas de diálogo, ganas de hablar. Y si ponéis un buen titular en Twitter, lo utilizo para poner la noticia. Bueno, muchísimas gracias a todos, dice Decar. Se hace corto el programa. Os juro que se me hace cortísimo a mí, y que este para mí es el momento más especial del día. Es que lo disfruto muchísimo. Me paso el día pensando cómo va a ser el programa del día siguiente y me encanta estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias y mañana nos escuchamos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano.